My grandfather was the first person to come from Michoacán, Mexico, to the United States to pick fruit in the 40s. And then my father followed him in the 70s to work in the railroad, to work in the factories, in the logistics and shipping and receiving here in Chicago. Chicago is a city that was raised because of working class manufacturing jobs, industrial jobs, and because of the immigrant population. And what still unites us is living in this city that many of us have come to feel very passionate, committed, invested in making a better place. You know, I had a conversation with my father one day, and I asked him, I said, when you came to the United States, why did you come to Chicago? And he told me, was like, you can make home wherever you make community. And so our job is to be in community and be in right relationship with everyone. So the map of Chicago is very much the same over decades. The north side of Chicago is occupied by people who are white. And then on the south side and the west side of Chicago is where there is majority Black and Latinx population. Little Village is the mecca of the Latino community here in Chicago. And I say that because of the economic power, because of the political power, because of the cultural power that it has. This is the central commercial strip, La 26, where people from all the surrounding states come to, to get their groceries. They come to get their quinceañera and wedding outfits, things that people miss from Mexico, but also things that help them continue to live and express their Mexican identity and their Mexican culture. Chicago is on the top index of economics, of tourism, of all these different cultural attractions. And none of that would be available if it wasn't for the Latino community. So we need to recognize that, and we need to make sure that our role in this community is held sacred, and the ability for us to continue to make Chicago home is fought for. Cuando uno llega solo aquí, buscas un lugar en donde sentirte como en tu casa. Y pues cuando llegas aquí a Pilsen, eso es lo que encuentras. Mi esposo y yo somos de México. Tenemos 24 años viviendo aquí. Estamos en uno de los barrios con más comunidad mexicana. En Pilsen se encontraba una de las comunidades de mariachis más importantes. Mi esposo es mariachi. Como músico encontró aquí la oportunidad de tener trabajo, tocar en los bares, cantinas, en fiestas privadas. No era muy diferente a donde nosotros vivíamos en el Estado de México, porque la gente hablaba mi mismo idioma, pues igual muchos mexicanos, la comida, porque vi mucha gente que se veía como yo. Y eso también me dio un poco de comodidad. Y también al comenzar a caminar por el barrio, vi que había muchos negocios. La mayoría de los edificios había un mariachi. Y él se dio cuenta que podíamos hacer nosotros también, tener nuestro propio mariachi, tener nuestro negocio propio. Y pues nos hicimos socios literalmente para poder pues construir el negocio. La parte que yo me encargo de hacer es toda la administrativa. Fue creciendo el negocio, y al crecer el negocio crecen los ingresos. La red de los mariachis se comunicaban, todos estaban siempre a la mano en un solo lugar. Si, por ejemplo, nos llamaban para trabajar en un trabajo a las 2 o 3 de la mañana, mi esposo tenía la posibilidad de tener un grupo listo a esa hora. ¿Por qué? Porque todos vivían en un solo edificio y era más fácil aprovechar esa oportunidad de trabajo
porque podíamos movernos fácilmente. Esa es algo que ahora ya no es posible, porque la mayoría de los músicos se han movido a suburbios y fuera de la ciudad. Latino neighborhoods are changing due to gentrification. The developers and the investors are following the money. This is capitalism. This is the way that profits are made. What gentrification has been doing is have been pricing out these families from operating their businesses in storefronts in Little Village in the southwest side of Chicago, has been pricing them out from family-run restaurants, been pricing them out from home businesses because of the increased rent and the increased cost of living in that neighborhood. So if these small businesses are gone, are eliminated from our neighborhoods, that means that there's just going to be a decrease of jobs. Sinceramente no sé qué sería de Pilsen sin los latinos. Representamos cultura, representamos seguridad, representamos a la gente que es trabajadora. Hay mucho talento en los latinos, hay muchos artistas, músicos, poetas, muralistas. Los barrios como los barrios mexicanos, los barrios latinos, como La Villita, como Pilsen, somos una inversión para la comunidad. This is where hundreds of vendors used to have small puestos here where they would do small businesses, and thousands of people from Chicago and across the states will come here to buy their things. This part of land was bought out, and the developer decided to give it an uplift, a facelift, to develop it. And now the vast majority of the people that used to have a puesto there are not there anymore. And you see that in the closed storefronts, you see that in less traffic. And so many of these businesses, family-run businesses by immigrants that employed hundreds of people, where money kept circulating within the community, are now gone. Sí, es algo muy extraño ver a la gente cómo viene a tomar fotografías a los murales, a comer comida mexicana, los tacos y a ver todo lo que es la cultura, pero realmente ya nos están corriendo, nos están sacando toda esa esencia, están sacando la esencia de nuestro barrio. And what we've seen through gentrification, that over 1 in 5 businesses in 2021 were shut down, closed. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno. So we are seeing a huge burden on individuals in their work and their inability to be able to provide for their families and build wealth in a way that allows them to take their families into the middle class and progress. La parte mala es que están separando a no solo los negocios, están separando familias, están separando la oportunidad de crecer juntos en una sola comunidad. Del 2000 para acá, el 40% de familias se han sido desplazadas. 40% de 2000 para acá. Entonces eso es mucho. Pues llegó el momento más crítico, que fue que teníamos que desalojar el departamento. Fue traumatizante porque ver el nombre de tus hijos, el tuyo, el de tu esposo, en una carta de desalojo, eso es traumatizante. Nunca te lo esperas, porque tú piensas que estás haciendo todo bien. Ellos nos dijeron que teníamos que desalojar. Fue cuando nuestro negocio sintió más el impacto, porque aunque nosotros tuviéramos ahorros, aquí no es barato. Eso impactó a nuestra economía y también impactó a nuestro trabajo, porque el tiempo que mi esposo tendría que tener para poder atender el negocio, que es buscar mariachis para poder trabajar, ese año mi esposo lo tuvo que invertir en buscar un lugar seguro para nosotros. No están solamente desalojando familias, están desalojando la oportunidad de mostrar la riqueza de nuestra comunidad, la riqueza de nuestra cultura.
Here in Pilsen and Little Village, there's a movement for cooperative housing. Those are some of the policies that need to be supported. Because what it tells residents is that you are able to not only afford a house and to be able to live here, but you could do it in community. Bueno, cooperativas latinas no existen hasta que hicimos la primera nosotros. El lema es quédate en Pilsen. ¿Estamos en contra de qué? De los compradores que están llegando. Ese es nuestro objetivo, quitarle unos cuantos edificios a los nuevos inversionistas. Yo le comenté a una amiga, ¿sabes qué? Mira, estoy desesperada, ya me están diciendo que me tengo que mover. Me dice, pues busca en internet. Encontré la página de Pico, el número de teléfono y así fue que me contacté con la persona que se encargaba de dar las sesiones informativas y ahí fue donde nos dio la sesión informativa acerca de lo que era una cooperativa. Nosotros no podíamos creer que eso existía, que era para vivienda, para que fuera tuyo el departamento, que ya no era renta, que era para ti. No estamos comprando la casa nosotros solos, pero estamos teniendo el apoyo de 6 familias más que podemos contar con ese pago para hacer el pago de un edificio. Si no tienes la tierra, no eres dueño de nada, no puedes vivir aquí si no tienes la tierra. Entonces, esa fue la intención desde el principio. Queremos que nuestra gente no se vaya, que no nos corran. Mi casa es el primer departamento que está al fondo, donde está el árbol. Estamos muy contentos de vivir aquí en Pico. Y esta es mi casa. No es tan lujosa, es diferente, pero estamos muy felices. Esto es para mí mi casa y es una familia que yo no tengo. Como inmigrante yo dejé todo, dejé a mis padres, mi padre murió cuando yo vine para acá, no pude regresar a verlo. Dejas mucho, pero creo que hasta ahorita he podido encontrar una familia en la que no nací, pero que sí escogí. Cuando nosotros entramos a Pico y fuimos parte de este proyecto, empezamos a entender la importancia de la comunidad. El impacto fue por los dos lados, tanto en lo de la vivienda como en el trabajo. Ahora mi negocio pues tiene una camioneta nueva, tengo nuevos contratos y gracias a que tenemos a Pico y que lo encontramos a tiempo, casi 8 meses después de que nos desalojaron, pudimos comprar. Este dinero que yo estoy ganando, también estoy generando ingresos para otros negocios de aquí de la comunidad. Entonces es como un círculo, porque entonces lo que yo estoy ganando también lo estoy inyectando en mi barrio. So there are choices that people make, but there's also policies that are creating this larger system that is reinforcing both the segregation of race and ethnicity, but also the segregation of economic mobility. There are many policy recommendations that are out there. So, for example, the state of Illinois and the governor just passed what are called ethnic business zones, where there are certain tax incentives that the owners of these buildings are going to be able to provide to maintain those businesses there. If we lose the Latino community through gentrification or through inequity or for the inability for us to maintain and buy homes, and then Chicago is not going to be the great city that it is right now.